El mensaje de Jesús, las actitudes que tuvo, sobre todo de acogida a gente que en su época era considerada despreciable, no tratable, la imagen de Dios que él fue anunciando le causaron hostilidad, la enemistad de quienes se sentían los garantes de la religiosidad de Israel. La imagen de Dios que Jesús proyectaba, la imagen del Dios que es Padre, que es misericordioso, que da posibilidades de arrepentimiento y de conversión, era incómoda para personas de una mentalidad excluyente, que querían sentirse ellos los bien amados, que se engreían por sentirse detentores de la relación auténtica con Dios. Por eso, algunos de los fariseos, que eran una de las facciones más exigentes en la práctica de la ley divina, le tomaron antipatía. No solo ellos, también algunas autoridades de Israel. Y entonces, hoy el Evangelio nos cuenta uno de esos momentos en los cuales quieren ponerle una trampa a Jesús. Israel estaba bajo el poder de Roma. Había que pagar impuesto al César. Israel, que tenía la convicción de ser el pueblo de Dios y que solo debía reconocer la autoridad de Dios, no veía con agrado esa exigencia de pagar un impuesto a un gobernante foráneo. Sin embargo, había que hacerlo. Estaban bajo el poder de Roma. Muchos en Israel, si no todos, se resistían a esa obligación. Y entonces acuden algunos fariseos, llevando a unos partidarios de Herodes, a preguntarle a Jesús si se debía o no se debía pagar el impuesto. Evidentemente era una trampa, porque ellos esperarían que Jesús dijese que sí había que pagar impuestos, y si hacía esto, entonces le acusaban de estar en contra de la soberanía de Dios, de buscar el sometimiento a la potencia extranjera. Si en cambio esperaban que si decía que no había que pagarlo, ahí estaban los herodianos que habían llevado para acusarlo ante estos de que estaba en contra de la legislación del momento, de la legislación civil que imponía Roma. Cualquier respuesta era comprometedora para Jesús. Pero Jesús, que es la sabiduría encarnada, Jesús que además conoce el corazón de los hombres, Jesús que sabe en verdad decir la palabra justa y adecuada porque Él es la palabra de Dios encarnada, dio una respuesta muy clara. Pidió que le mostrasen una moneda de aquellas que había que entregar para pagar el impuesto. Preguntó de quién era la imagen que estaba en la moneda. Contestaron que era del César. Y entonces señaló al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? La explicación de todo esto es muy amplia, podría ser muy amplia. Podría hablarse de la separación entre lo civil, entre lo religioso, pero hay un elemento que es sobre todo el más importante. La imagen que está en la moneda es del César, que se le pague el impuesto en todo caso. Pero la imagen que está en el corazón de todo hombre, la imagen que está en el ser humano, es la imagen divina. A Dios lo que es de Dios. Lo importante de este mensaje para nosotros es darnos cuenta que nosotros somos de Dios, que Dios en nosotros ha volcado su amor, que a Él le pertenecemos, que suyos somos. Y porque somos creados por Él y porque somos creados a su imagen, lo que toca es poder vivir de tal manera que toda nuestra vida sea de Dios. Vivir de tal modo que realmente mostremos en esa vida cotidiana que de Dios somos, a Dios lo que es de Dios. Nuestra vida, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras acciones, todo ha de ser de Dios. Todo ha de ser hecho al modo de Dios y para Dios.
De esa manera vivimos la auténtica fe y damos al Señor lo que a Él le pertenece, nuestra interioridad profunda, elevada, según el estilo de Jesús. Que sea ese nuestro compromiso y así vayamos peregrinando hacia Dios.